Hay quienes todavía ponen en duda el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en América Latina y obviamente esto está impactando de manera muy positiva en el contexto internacional. Andrés Manuel López Obrador encabezó lo que es la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Por su cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador se está ganando un liderazgo realmente enmarcado dentro de la honestidad y la integridad política, pero también en el ejercicio del gobierno. Su combate a la corrupción le ha permitido el tener esa credibilidad para estar al frente de esta reunión, de esta organización, de este encuentro regional de América Latina y el Caribe, que busca desde luego que 28 países salgan de la pobreza, en donde hay alrededor de 180 millones de personas en esas condiciones. Quédate a conocer todos los detalles de esta importante información. ¿Qué es lo que nos une el día de hoy? ¿Qué nos congrega? México les quiere dar la bienvenida. México, como ha propuesto el presidente López Obrador, está viendo al sur, quiere ser parte activa, resuelta, comprometida de las causas de América Latina y el Caribe. Recién, la semana pasada, tuvimos el honor de que nos hayan encomendado a partir de enero del 2020 la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y nos congrega el día de hoy, además de eso, que es muy relevante para México, y por eso estamos muy complacidos de recibirles, nos congrega la voluntad de avanzar hacia la igualdad de nuestras sociedades, de poner en el centro de nuestras reflexiones y ocupaciones la igualdad. Y como aquí ya se dijo, de rebelarnos contra lo que hemos venido escuchando hace muchos años, que no se puede, que es muy difícil, que es peligroso, que se puede retrasar el desarrollo si se toman medidas de carácter social, si aumentan los salarios va a haber inflación, que lo que hay que hacer es esperar, que después de que haya largos periodos de crecimiento tal vez se pueda aspirar a tener una sociedad más igualitaria. Incluso en algunos ámbitos, con ese predominio del pensamiento conservador durante muchos años, se dejó de hablar de igualdad. Casi era una palabra proscrita, porque no tenía sentido, se decía, era inalcanzable. Entonces lo primero que hay que hacer cuando se quiere combatir algo es hacerlo inalcanzable, para persuadir y convencer de que no es posible. Entonces el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a México, a este que es el Palacio Nacional, como aquí ya se explicó, y se quiere manifestar con esto, ya lo hará el propio presidente de la República, quién mejor que él para hacerlo, se quiere manifestar que estamos en una rebelión, estamos en un planteamiento en el que la igualdad es el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Y para culminar diría, estaba escuchando la muy interesante intervención de Marina. Sí, Uruguay es un país que tiene una población pequeña, pero demostró algo que tiene un gran impacto, que es: se puede crecer y se debe crecer distribuyendo. Lo que demostró Uruguay, porque le ha ido muy bien en su economía, es que lo que nos dijeron durante 30 años es falso. Por eso es muy relevante. Es uno de los países a los que mejor les ha ido en América Latina, y si lo comparamos con México, les fue muchísimo mejor en crecimiento económico. ¿Por qué? Por lo que aquí ya se dijo, porque se puso la igualdad en el centro de la estrategia de desarrollo. Y esa idea es la que nos permite decir, pues sí, estamos pensando distinto, y para muestra un botón, Uruguay ya lo demostró, y aquí está toda América Latina y el Caribe porque queremos también hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas, bienvenidos. Esta postura que da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, se da obviamente en el contexto histórico de este país mexicano,
porque los anteriores presidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, cuando comenzó con más fuerza este modelo neoliberal en México, se inclinaron, decidieron mantener una relación política y comercial con mayor ímpetu. Se estrechó prácticamente este núcleo de intereses entre Estados Unidos y México. Se jalaron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, y luego vinieron los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y finalmente Enrique Peña Nieto, quienes decidieron conservar la relación con Estados Unidos, y muchas de las veces, como aquella expresión, México es el patio trasero de Estados Unidos, y bueno, pues se apartaron de fungir como intermediarios con Centroamérica. No les interesaba la situación política, social, económica de países centroamericanos que están al sur de México, y prefirieron reforzar pues esta relación con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México. Esto obviamente generó que países de Centroamérica, de América Latina, el Caribe, pues no vieran con buenos ojos el rol que México estaba jugando, y sobre todo porque podía jugar un papel mucho más importante, incidente incluso, en mejorar o ser interlocutor intermediario para mejorar las condiciones de vida de países centroamericanos. Luego del cono político, diplomático, comercial entre México y Estados Unidos, a raíz de que Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, amagó con aplicar aranceles a productos mexicanos, y México, obviamente, en esta posición que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no sumisión, sino de respeto, tampoco de pleito. López Obrador ha dicho: no nos vamos a pelear con Estados Unidos, pero prácticamente en ese acuerdo obligan a México a que cierre la frontera sur. Hay alrededor de unos 30,000 efectivos entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, tratando de impedir el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos. Por eso, esta declaración que ha pues dado a conocer Marcelo Ebrard, en el sentido de que están en plena rebeldía, se debe principalmente a este asunto. Ahora bien, hay un dato interesante. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no se ha reunido aún con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No ha habido ese encuentro diplomático, político entre México y Estados Unidos, y va navegando esta relación política diplomática en medio de enconos, de tensiones, de amenazas, de chantajes, pero López Obrador está destinado, por lo que podemos deducir en este último evento ocurrido ahí en la conferencia de prensa matutina, donde Andrés Manuel López Obrador fija finalmente la postura que su gobierno tiene frente a América Latina, al Caribe, países de Centroamérica y también con Estados Unidos. En otro de los videos te muestro cómo China, Singapur, países de Asia, incluso el Banco Internacional HSBC y empresarios mexicanos liderados por Carlos Slim, pues han dado su confianza a la Cuarta Transformación, y Andrés Manuel López Obrador pues genera esa confianza debido a su credibilidad, a su integridad, a su honestidad y su combate contra la corrupción. Es por eso que también te invito a que puedas buscar este video aquí en este canal. Pero vayamos a la información. Esto está muy interesante. Dice: Andrés Manuel López Obrador encabeza tercera reunión sobre desarrollo social de América Latina. Aquí vemos al presidente mexicano. El presidente estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; María Luisa Albores, secretaria de Bienestar; Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL; y Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí López Obrador encabezó la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en Palacio Nacional. Y bueno, ¿qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra
a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo. 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares en 6 años. Y ya México está en esa revista en el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política. Ya estamos en el periodo post-neoliberal, post-neoporfirista. Hemos dicho basta. Lo que sin duda viene a confirmar el liderazgo que está teniendo ya Andrés Manuel López Obrador en toda América Latina es la postura que dio a conocer Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y llama la atención el interés, el reconocimiento que están dándole a las políticas públicas, sobre todo en materia de desarrollo social que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador. Pero la propia funcionaria de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe expresó en sus propias palabras cómo está observando la cuarta transformación que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Poner el mapa político. Seamos claros, hablar de igualdad implica difundir a lo ancho y a lo largo de la estructura productiva y las plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. Ustedes lo han dicho, el empleo con derechos es la llave maestra para superar la desigualdad. Una nueva generación de políticas sociales que ustedes han puesto en marcha ha dicho que se requiere la transversalización de las acciones. Ayer analizábamos los 12 programas que ustedes han puesto en marcha y que trascienden fronteras y territorios y que realmente hoy alcanzan a todos. La igualdad social y el dinamismo económico no están reñidos entre sí. La desigualdad es ineficiente, conspira, traba el desarrollo y es una barrera a la erradicación de la pobreza, al ejercicio de la libertad y la emancipación de las personas. La igualdad es una condición necesaria para desmantelar privilegios. Lo que pasa es que los indicadores en nuestra región, la verdad es que no son muy auspiciosos. Se logró disminuir la desigualdad y la pobreza entre 2002 y 2015 a un ritmo muy importante, gracias a políticas laborales y sociales progresistas, ¿verdad, Marina? Y Brasil así lo demuestra también. Y sin embargo, desde el 2015 esto se detuvo, esto se estancó. Y por lo tanto, hoy en el 2017 estamos ante el 30% de las personas en situación de pobreza y 10% en pobreza extrema. O sea, 62 millones de personas en pobreza extrema. Esa es nuestra tarea por delante. Amigos y amigas, el que ha caminado los pueblos conoce la huella social
del modelo neoliberal, en términos de vulneración de derechos, persistencia de pobreza y desigualdad. Por eso es tan importante acercar las acciones al territorio e invertir en mujeres, en jóvenes, en pueblos indígenas, sin abandonar, por cierto, a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores. Pero por otra parte, también es necesario y se vuelve más evidente, porque nuestros pueblos lo entienden muy bien, los necesarios vínculos entre las políticas ambientales y las sociales. La evidencia es contundente. Basta observar la ocurrencia de desastres y el cambio climático que ha ocurrido en los países del Caribe, Bahamas, prácticamente destruido recientemente. Por eso decimos con convicción, el Caribe primero. Son nuestros hermanos menores y los que más apoyo necesitan en la región. Presidente, sé que la dimensión ambiental y ecológica no le es ajena. Valoramos que en ella se encuentra el impulso que ha dado usted a programas como Sembrando Vida. Lo vemos como un corredor forestal urgente para proteger el trópico, para proteger a nuestras selvas y regenerar esa fantástica diversidad del sureste mexicano. Programas que ahora están alcanzando a Centroamérica también. Y por cierto, actuar sobre la huella social y ambiental demanda un fortalecimiento del multilateralismo. Y esto, señor presidente, lo dijo el propio canciller la semana pasada en Nueva York, un multilateralismo eficaz, como el que estamos tratando de aplicar gracias a usted y a los países de Centroamérica en el Plan de Desarrollo Integral para Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la convicción de que la consolidación de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles es un imperativo para que la migración sea una opción y no una obligación.